It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. Ford was built on the belief that the world doesn't get to decide what you're capable of. You do. So ask yourself, can you or can't you? Can you load up a Ford F-150 and build your dream with sweat and steel? Can you chase thrills and conquer curves in a Mustang? Can you take a Bronco to where the map ends and adventure begins? Whether you think you can or think you can't, you're right. Ready, set, Ford. ¿Alguna vez has pensado que tu pecado podía quedar oculto, que nadie se daría cuenta y que el tiempo lo borraría? David, el rey conforme al corazón de Dios, intentó encubrir su falta con Betsabé y la muerte de Urías, creyendo que su posición lo protegía del juicio. Pero Dios vio todo, y cuando envió al profeta Natán, la verdad salió a la luz con una sentencia clara: tú eres aquel hombre. ¿Qué ocurre cuando el Señor nos confronta? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestra culpa o preferimos justificarnos? Este capítulo nos muestra que la confesión sincera abre la puerta al perdón, aunque las consecuencias permanezcan. La gran pregunta es, ¿tendremos la humildad de decir como David: pequé contra Jehová, y experimentar la restauración que solo Él puede dar? En 2 de Samuel 12, 1. Se narra: Jehová envió a Natán a David. La historia comienza con una iniciativa divina. David había cometido un pecado grave, adulterio con Betsabé y el asesinato encubierto de Urías. Creyó que podía mantenerlo oculto tras el silencio y la apariencia de normalidad, pero Dios no lo dejó en la oscuridad. El texto enfatiza que fue Jehová quien envió al profeta Natán. Esto revela que la confrontación no nace de un interés personal del profeta, sino del amor y la justicia de Dios, que no abandona a sus hijos aun cuando caen profundamente. Natán no se presenta ante David con una acusación directa e inmediata. En cambio, utiliza una parábola. Un hombre rico con muchas ovejas y vacas arrebata la única corderita de un hombre pobre para alimentar a un huésped. La historia parece sencilla, pero contiene un poder retórico extraordinario. Al escucharla, David no sospecha que habla de sí mismo, sino que se indigna como juez y rey, condenando la injusticia del rico. La parábola, entonces, funciona como un espejo. Primero despierta la sensibilidad moral de David, y luego lo confronta con la verdad de su propio pecado. Aquí vemos el cuidado con que Dios trata a los suyos. No lo destruye con un golpe de acusación, sino que prepara el terreno para que David mismo se dé cuenta de la magnitud de su falta. El propósito de Dios no es humillar por humillar, sino llevar al arrepentimiento. En esta confrontación hay disciplina, pero también misericordia. El hecho de que Dios haya enviado a Natán demuestra que el Señor no abandona al pecador, aunque haya caído en lo más bajo. Al contrario, va tras él, con la intención de restaurarlo. David no buscaba el rostro de Dios en ese momento, pero Dios lo buscaba a él. Este es uno de los rasgos más poderosos de la gracia divina. Cuando tratamos de escondernos, el Señor mismo nos sale al encuentro, no para destruirnos, sino para llamarnos de vuelta a su presencia. En el plano práctico, este pasaje nos recuerda que Dios utiliza a personas, situaciones y hasta palabras inesperadas para confrontarnos cuando hemos errado. Puede ser un sermón, un consejo de un amigo, una lectura de la Escritura, o incluso una circunstancia difícil que desnuda nuestra condición. La pregunta es si tendremos la humildad de escuchar y reconocer que esa voz viene de Dios. La parábola de Natán marca el inicio de un proceso que transformaría la vida de David para siempre. Allí comienza el camino de la confesión, del perdón y de la restauración. Pero nada de eso habría ocurrido sin la valentía de un profeta enviado y la misericordia de un Dios que no deja que el pecado tenga la última palabra. En 2 de Samuel 12:4, se narra: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre,
la preparó para aquel que había venido a él. Natán, bajo la dirección de Dios, expone el pecado de David mediante una historia aparentemente simple. El relato contrasta a dos hombres, uno rico, dueño de muchas ovejas y vacas, y uno pobre, que solo tenía una corderita que amaba como a una hija. El rico, en lugar de usar de su abundancia para atender a un visitante, despoja al pobre de su único bien y sacrifica la corderita para su propio beneficio. Este cuadro refleja de manera contundente la injusticia del pecado de David. Él, como rey, tenía todo: poder, riqueza, reconocimiento, familia y acceso a lo mejor de Israel. Sin embargo, tomó lo que no le pertenecía, la esposa de un hombre fiel y leal como Urías, un soldado que arriesgaba su vida en defensa del reino. Así como el rico de la parábola menospreció lo que tenía para apropiarse de lo ajeno, David despreció las bendiciones de Dios para satisfacer un deseo egoísta. La elección de una oveja como figura no es casual. En Israel las ovejas no eran solo un recurso económico, sino símbolos de ternura y cuidado. La parábola describe a la corderita como parte de la familia del pobre, que comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su regazo. El robo de esa oveja no fue un simple acto de codicia, sino una traición a la confianza, un golpe directo al corazón del hombre pobre. REI Co-op presents a perfect outdoor moment with the perfect gift. Picture this. You're ripping with your favorite person. Bluebird skies, blower powder, and frankly, you're skiing like legends. So sick. Another lap? Thanks to REI's curation, from lid to sticks, you nailed the gift. No way. How'd you know? Does it get more perfect than that? Give without guessing. Shop in store or visit REI.com. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. De la misma forma, el pecado de David no fue solo una transgresión moral, sino una traición a la lealtad de Urías y un desprecio de la fidelidad de Dios. La parábola logra lo que las acusaciones directas quizás no hubieran conseguido: despierta en David un sentido de justicia que él mismo había silenciado. Al escuchar la historia, su indignación se enciende, porque la injusticia le resulta evidente, aunque aún no ve que está juzgando su propio pecado. Aquí se nos revela una verdad importante. Muchas veces podemos identificar fácilmente las faltas en otros, pero nos cuesta ver las nuestras. El corazón humano tiende a juzgar con dureza lo ajeno, mientras justifica o minimiza lo propio. Dios, a través de Natán, coloca un espejo frente a David, para que, antes de señalarlo, él mismo confiese con su boca la gravedad de la injusticia cometida. La historia de la oveja robada no solo denuncia la codicia y la falta de empatía, sino que también muestra cómo el pecado nunca se limita al ámbito privado. Siempre tiene un impacto en otros, roba, hiere y destruye. El adulterio de David no fue un error aislado, sino una cadena de injusticias que terminaron en muerte, dolor y división. El relato de Natán expone que el pecado es, en esencia, un abuso de poder. El rico, que podía dar de su abundancia, decide tomar lo único que tenía el pobre. Así también, David abusó de su posición como rey para satisfacer un deseo momentáneo, sin considerar las consecuencias. La parábola, entonces, revela que la raíz del pecado es egoísmo y desprecio por la justicia divina. En 2 de Samuel 12:5-6, se narra
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. La reacción de David al escuchar la parábola de Natán es inmediata y apasionada. Su sentido de justicia, adormecido por el pecado oculto, se despierta con fuerza. Declara que el hombre rico merece la muerte y que, conforme a la ley, debe pagar 4 veces el daño causado. En su indignación, David no se da cuenta de que está pronunciando juicio contra sí mismo. Este momento refleja una de las realidades más incómodas de la naturaleza humana. Solemos condenar con dureza en otros lo que toleramos o justificamos en nosotros mismos. La ceguera espiritual que provoca el pecado impide ver con claridad la propia condición, pero nos hace sensibles a las fallas ajenas. David, que había cometido adulterio y asesinato, ahora se muestra vehemente contra la injusticia de una parábola que en comparación parecía menor. La indignación de David es también un retrato de cómo funciona el corazón. Cuando no hay arrepentimiento genuino, se indigna pero hacia afuera, condena pero hacia el prójimo. Mientras tanto, calla y esconde su propia transgresión. Es más fácil señalar al otro hombre rico que reconocer que uno mismo ha actuado con egoísmo, abuso y desprecio hacia Dios. Al exigir que el culpable pagara 4 tantos, David sin saberlo anticipa lo que ocurriría en su propia casa. Las consecuencias de su pecado se manifestarían en 4 tragedias familiares: la muerte de su hijo con Betsabé, la violación de Tamar, el asesinato de Amnón y la rebelión de Absalón. Su propia sentencia se convirtió en un eco de lo que vendría, demostrando que aunque hay perdón, el pecado deja huellas profundas en la vida personal y familiar. Este episodio nos enseña que el pecado no solo oscurece la conciencia, sino que distorsiona la justicia. David se muestra implacable con la parábola porque había perdido la capacidad de evaluar su propia realidad con verdad. Su indignación externa era, en parte, un reflejo inconsciente de su culpa interna. Dios, en su sabiduría, permitió que David dictara la condena antes de mostrarle que el verdadero acusado era él. La lección es clara: todos estamos en riesgo de indignarnos ante el mal en otros, mientras ocultamos o justificamos el nuestro. El corazón humano necesita ser confrontado porque, sin la luz de Dios, siempre encontrará maneras de disfrazar la culpa. Solo cuando se revela la verdad, como ocurrirá en el siguiente versículo, con la declaración de Natán, se rompe el autoengaño y se abre la puerta al arrepentimiento verdadero. En 2 de Samuel 12, 7-8, se narra: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. El momento decisivo llega con una frase que corta como espada: tú eres aquel hombre. La parábola ya había encendido la indignación de David, pero ahora Natán, en nombre de Dios, revela la verdad. El rey que condenaba al hombre rico es el mismo culpable de un pecado mucho mayor. La confrontación ya no es indirecta, sino clara, frontal y directa. No hay lugar para excusas ni para evasiones. El mensaje de Dios no solo expone el pecado, sino que recuerda a David la magnitud de la gracia que había recibido. Dios enumera los dones entregados. What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at Amazon.com/Blink.
Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. And now, a message from McAfee. Your package couldn't be delivered. You owe thousands in unpaid tolls! You want a free gift. If texts like these sound familiar, McAfee can help. McAfee automatically identifies text and email scams as well as AI-generated audio to help you stay safe. If they're faking it, they're not making it past us. Get award-winning scam detection today. McAfee.com/keepitreal. El reino, la liberación de Saúl, la casa, el pueblo entero bajo su autoridad. Todo lo que David tenía provenía del Señor, y aún así, en lugar de contentarse con la abundancia, tomó lo que no le pertenecía. El pecado de David no fue solo de adulterio y asesinato, sino de ingratitud y desprecio hacia el Dios que lo había engrandecido. Esta confrontación revela que el pecado no consiste únicamente en transgredir una norma, sino en menospreciar al mismo Dios. Cuando Natán pregunta en nombre del Señor, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? 9. Acusación va más allá de lo moral. David, con su acto, había despreciado la voz y el carácter de aquel que lo había levantado. Es un recordatorio de que cada pecado es, en esencia, un acto de rebelión contra Dios mismo. Lo notable es la valentía de Natán. Confrontar al rey podía costarle la vida. Sin embargo, obedeció al mandato divino, recordándonos que la voz profética no busca agradar a los hombres, sino cumplir el propósito de Dios. Por medio de Natán, vemos cómo el Señor no tolera la impunidad de sus escogidos, sino que los confronta para restaurarlos. Este pasaje también muestra el peligro de la autosuficiencia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, había llegado a un punto en el que creyó que podía tomar decisiones sin consultar al Señor, como si su posición lo eximiera de la obediencia. Pero Dios le deja claro que cuanto más privilegio se recibe, mayor es la responsabilidad de vivir en fidelidad. La frase «tú eres aquel hombre» resuena más allá de la historia de David. Es un recordatorio para todo creyente de que no podemos escondernos detrás de excusas, justificaciones o apariencias. El pecado siempre será revelado por la luz de Dios, y cuando esa luz nos expone, no es para condenarnos sin salida, sino para darnos la oportunidad de reconocer la verdad y volver al camino de la gracia. En 2 de Samuel 12, 9, 10, se narra: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dios, a través de Natán, revela a David la gravedad de su pecado con una claridad que no deja espacio para justificaciones. El Señor no solo enumera los hechos: el adulterio, el asesinato encubierto, la apropiación de la esposa de Urías, sino que también expone la raíz: tuviste en poco la palabra de Jehová. El problema central no es únicamente la inmoralidad o la injusticia, sino el desprecio a la voz y a la autoridad de Dios. Este pasaje muestra que el pecado, aunque tenga consecuencias visibles en personas y circunstancias, es sobre todo una ofensa contra Dios. David había dañado a Urías y a Betsabé, pero sobre todo había menospreciado al Señor. Cada transgresión es una afrenta directa a la santidad divina, un acto de rebelión contra su voluntad y su palabra. El anuncio de las consecuencias es contundente: la espada nunca se apartará de tu casa. Con esta sentencia, Dios establece que las acciones de David tendrían repercusiones profundas en su familia y en las generaciones posteriores. De hecho, la historia confirma este juicio. La violación de Tamar por Amnón, el asesinato de Amnón por Absalón, la rebelión de Absalón contra su padre
y las guerras internas que desgarraron a Israel fueron la manifestación de esta palabra. El pecado, aunque perdonado, deja cicatrices que se extienden más allá de la vida personal. Además, Dios anuncia que lo que David hizo en secreto sería expuesto en público. Yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Este contraste subraya un principio espiritual. Lo oculto siempre sale a la luz. La justicia divina no permite que el pecado encubierto permanezca en la oscuridad. Lo que se pretende esconder será revelado con claridad, para que nadie dude de la soberanía y la santidad de Dios. El peso del pecado descubierto recae no solo en David como individuo, sino en su entorno familiar y en su papel como rey. El que había sido ungido para pastorear al pueblo de Dios, ahora experimentaría división y dolor en su propia casa. Esto nos enseña que el pecado de un líder tiene repercusiones más amplias que el de una persona común, porque su influencia alcanza a muchos. Este pasaje nos confronta con una verdad incómoda. Aunque el perdón de Dios es completo, las consecuencias terrenales pueden ser inevitables. La misericordia restaura la relación con el Señor, pero no siempre elimina el impacto que nuestras decisiones generan en quienes nos rodean. El peso del pecado descubierto nos recuerda la seriedad de vivir a la luz de la palabra y la necesidad de guardarnos de despreciar lo que Dios ha establecido. En 2 de Samuel 12:10 se narra: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Dios, por medio de Natán, deja claro que el pecado de David, aunque sería perdonado, no quedaría sin consecuencias. La sentencia divina es solemne. La espada nunca se apartaría de su casa. Este anuncio revela una realidad dolorosa. El perdón de Dios restaura la relación con Él, pero no siempre elimina los efectos terrenales de nuestras acciones. El adulterio y el asesinato de David producirían heridas profundas en su familia, que se manifestarían en violencia, división y tragedia. Las consecuencias anunciadas fueron múltiples y graves. La violencia que David ejerció en secreto se replicaría en su propia familia de manera pública. Amnón violaría a su hermana Tamar. Absalón, en venganza, mataría a Amnón, y más tarde ese mismo Absalón se levantaría contra su padre, trayendo guerra y humillación al rey. Lo que David creyó mantener oculto terminaría desatando una cadena de dolor que marcaría a sus hijos y al reino entero. El principio espiritual que emerge es claro. El pecado, aunque confesado y perdonado, deja cicatrices. Dios, en su misericordia, borra la culpa y ofrece salvación. How do I do it all during the holidays? 4 words. Shipt Same Day Delivery. With Shipt, I can order groceries from Albertsons, decor from Michaels, even gifts for my furry friend from PetSmart. Plus, my personal shopper brings everything I need that same day. That makes it a breeze to decorate, get my shopping done, and make time for all the holiday parties. Do it all this holiday season with Shipt. Download the app or visit Shipt.com. That's SHIPT.com. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Pero las consecuencias naturales y sociales de nuestras decisiones permanecen. Esta verdad no debe desanimarnos, sino advertirnos sobre la seriedad del pecado y el alto costo de jugar con la gracia divina. Natán también anuncia un juicio simbólico.
Lo que David hizo en secreto sería expuesto a plena luz del día. Más adelante, cuando Absalón se rebeló, tomó públicamente a las concubinas de su padre sobre la azotea, cumpliendo al pie de la letra la palabra profética. Dios demuestra así que su justicia es exacta y que nada queda oculto bajo su mirada. Sin embargo, junto al anuncio de juicio, aparece la misericordia. Cuando David confiesa su pecado diciendo, «Pequé contra Jehová», Natán responde, «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». El rey había quebrantado la ley de Dios y, según la misma, merecía la muerte por adulterio y asesinato. Pero la gracia divina lo libra de la condena inmediata. Dios afirma su perdón, aunque deja las consecuencias. Esta tensión entre perdón y consecuencias nos enseña que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino un llamado a valorar su misericordia con temor y gratitud. David fue perdonado, pero nunca olvidó el precio de su desobediencia. Los Salmos 32 y 51 reflejan la profundidad de su arrepentimiento y la conciencia de que el pecado había dejado huellas imborrables, aunque la comunión con Dios fue restaurada. La historia de David nos recuerda que Dios es justo y misericordioso a la vez. Su justicia no puede ignorar el pecado, pero su gracia siempre abre la puerta al perdón. El creyente que peca y se arrepiente experimenta la restauración, pero también aprende que el pecado nunca es un juego inofensivo. Cada decisión deja una marca, y aunque Dios sana el corazón, la memoria de las consecuencias permanece como advertencia y enseñanza. En 2 de Samuel 12:13, se narra entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Después de toda la exposición de Natán, David no busca excusas ni intenta justificar sus acciones. No culpa a las circunstancias, ni a Betsabé ni a la presión de su posición como rey. Su respuesta es breve, pero cargada de sinceridad. Pequé contra Jehová. En esta declaración se encuentra la esencia del arrepentimiento verdadero, reconocer la culpa sin adornos ni defensas, y asumir la responsabilidad delante de Dios. La confesión de David es significativa por varias razones. Primero, reconoce que su pecado, aunque afectó gravemente a Urías, a Betsabé y al pueblo, en última instancia, fue una ofensa directa contra Dios. Cada transgresión humana tiene como raíz el desprecio a la santidad divina. Al decir contra Jehová, David pone el centro del problema donde realmente está, en la ruptura de su relación con el Señor. Segundo, la confesión es inmediata. Una vez confrontado, David no posterga su respuesta. El arrepentimiento genuino no busca ganar tiempo, ni diluir la culpa, sino responder con prontitud a la voz de Dios. Esta disposición contrasta con la actitud de Saúl, quien cuando fue confrontado por su desobediencia en 1 de Samuel 15, se justificó y culpó al pueblo en lugar de admitir su falta. Esa diferencia revela por qué David, a pesar de sus graves pecados, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino porque supo arrepentirse de verdad. Tercero, la confesión de David abre la puerta al perdón. Natán le responde inmediatamente, «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». El perdón no viene por rituales ni por méritos, sino por un corazón contrito que reconoce su culpa delante de Dios. Esta verdad será más tarde cantada por el propio David en el Salmo 51. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese salmo es el eco de este momento, donde la confesión se transforma en oración y clamor por misericordia. Este pasaje nos enseña que el arrepentimiento no necesita palabras rebuscadas ni justificaciones, sino la sencillez de un corazón quebrantado. Dios no resiste a quien confiesa con sinceridad, pero rechaza al que se endurece y busca excusas. La diferencia entre caída y ruina eterna está en la disposición a reconocer con humildad, «He pecado contra Jehová». La confesión de David nos muestra también que el silencio prolongado ante el pecado solo trae desgaste interior. El Salmo 32, escrito como reflexión de este episodio, describe cómo sus huesos se envejecían y su vigor se agotaba mientras callaba. Pero cuando confesó halló alivio, perdón y restauración. La confesión libera,
porque rompe la cadena del autoengaño y abre la puerta a la gracia de Dios. En 2 de Samuel 12:13b se narra: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La respuesta de Dios, transmitida por Natán, es tan sorprendente como inmediata. Apenas David confiesa su pecado, el profeta declara el perdón: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí se revela la naturaleza profunda de la gracia divina. Dios no demora en perdonar cuando encuentra un corazón verdaderamente arrepentido. La confesión sincera abre de inmediato la puerta a la misericordia. En la ley de Moisés, el adulterio y el asesinato eran delitos que merecían la pena de muerte. Levítico 20:10, Números 35:16. Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... There, the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size of budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibilities. David, como rey y como ciudadano de Israel, merecía ser ejecutado. Pero Dios, en su soberanía, decide perdonarlo y no quitarle la vida. Esto muestra que el perdón divino no se basa en méritos humanos ni en privilegios reales, sino en la gracia de un Dios que se deleita en restaurar. El perdón no significa que las consecuencias desaparezcan, pero sí que la relación entre Dios y David es restaurada. La culpa ya no pesa sobre él. El juicio de muerte es retirado. Este acto anticipa la obra redentora de Cristo, quien cargó con la condena que merecíamos para que recibiéramos perdón. Así como David fue librado de la muerte por pura gracia, nosotros también somos librados de la condenación eterna cuando reconocemos nuestro pecado y nos volvemos a Dios. Este pasaje subraya una verdad poderosa. La gracia de Dios es mayor que la culpa del hombre. No importa lo profundo del pecado, si hay confesión sincera, hay perdón. El ejemplo de David demuestra que ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado, siempre que exista un corazón quebrantado. Su historia es un antídoto contra la desesperanza de quienes creen que han caído demasiado bajo como para ser restaurados. La rapidez con la que Dios perdona contrasta con la lentitud humana para hacerlo. Los hombres solemos guardar rencor, poner condiciones o exigir pruebas prolongadas de arrepentimiento. Dios, en cambio, responde inmediatamente al corazón contrito. Esto no significa que el arrepentimiento sea superficial o ligero, sino que Dios conoce la sinceridad del alma y actúa en consecuencia. El perdón divino también nos enseña que el pecado confesado deja de ser una barrera entre Dios y nosotros. La comunión es restablecida y el corazón, antes cargado de culpa, puede encontrar paz. El mismo David lo expresaría en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa bienaventuranza es el fruto del momento en que escuchó de Natán: Jehová ha remitido tu pecado. Este versículo resume el corazón del Evangelio. La justicia divina exige castigo, pero la misericordia de Dios abre la puerta al perdón. David merecía la muerte, pero encontró gracia. Nosotros, culpables ante Dios, también merecemos condena, pero en Cristo recibimos vida eterna. El perdón no borra las consecuencias humanas, pero nos devuelve la esperanza y nos asegura que la última palabra no la tiene el pecado,
sino la gracia. En 2 de Samuel 12:14, se narra: «Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». El anuncio de Natán marca un punto doloroso en la vida de David. Aunque había sido perdonado, las consecuencias de su pecado no serían borradas. El niño nacido de la relación con Betsabé moriría. Este juicio divino no debe entenderse como una crueldad arbitraria, sino como una declaración solemne de que el pecado de David había traído deshonra al nombre de Dios y había dado ocasión para que los enemigos blasfemaran. La justicia divina se manifestaría para dejar claro que el Señor no pasa por alto la transgresión, aun cuando ofrece perdón. El sufrimiento de David durante la enfermedad del niño es descrito con intensidad. El rey ayunó, se postró en tierra y clamó a Dios durante 7 días, implorando por la vida de su hijo. Aquí se ve el corazón de un padre quebrantado, pero también el reconocimiento de que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Aunque oró con fervor, no hubo cambio en la sentencia. Al 7º día, el niño murió. Este episodio revela una verdad incómoda pero necesaria. El perdón no anula las consecuencias terrenales del pecado. Dios había quitado la culpa de David, pero la herida producida por su falta tendría un efecto visible. La muerte del niño se convierte en un recordatorio de que el pecado siempre deja marcas, incluso en aquellos que son restaurados. Es una advertencia contra la ligereza con la que a veces pensamos que, al ser perdonados, no habrá repercusiones. La gracia nos salva, pero no borra el impacto de nuestras decisiones. También resalta un principio espiritual profundo: el pecado personal nunca se queda en lo privado. La caída de David tuvo repercusiones en su casa, en su reino, y en el testimonio del pueblo de Dios ante las naciones. El juicio del niño muestra que el Señor protege la gloria de su nombre y que no permitirá que su pueblo viva en pecado impunemente sin consecuencias visibles. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at Babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at Babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 8 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. El dolor de David en este pasaje anticipa el peso que cargará en los años siguientes. La espada que Dios anunció sobre su casa empezaba a manifestarse, y aunque la comunión con Dios fue restaurada, la vida del rey nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, este quebranto también prepara el camino para que David se aferre más que nunca a la misericordia divina. De hecho, después de la muerte del niño, su respuesta no será de rebelión ni amargura, sino de adoración, lo que veremos en el siguiente paso del relato. La pérdida del hijo nos recuerda que la vida cristiana se sostiene en la tensión entre perdón y consecuencias. Dios es fiel para limpiar nuestra culpa, pero al mismo tiempo nos enseña, a través de las pruebas y dolores que siguen, la gravedad del pecado y la necesidad de vivir en obediencia. La muerte del niño no fue solo un castigo, sino también un llamado a David y a todo Israel a temer al Señor y a comprender que la gracia no anula la justicia. En 2 de Samuel 12:20, se narra: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió,
y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. El clímax de esta historia no es la caída de David, ni la muerte de su hijo, sino la manera en que el rey responde después de la pérdida. Durante 7 días había ayunado, llorado y suplicado. Pero cuando el niño murió, David sorprendió a todos, se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus vestiduras, y en lugar de rebelarse o hundirse en la amargura, entró en la casa de Jehová y lo adoró. Este gesto revela la profundidad de su arrepentimiento y su restauración espiritual. David entendió que la misericordia de Dios le había perdonado, aunque las consecuencias permanecían. Al adorar después de la pérdida, muestra que su fe no dependía de la respuesta que esperaba, sino de la soberanía de Dios. Reconoce que el Señor sigue siendo digno de honra, aun en medio del dolor más agudo. La secuencia de acciones de David tiene un simbolismo poderoso. El levantarse de la tierra expresa decisión de no permanecer en el luto eterno. El lavarse y ungirse representa limpieza y renovación, como quien deja atrás el pasado y se prepara para un nuevo comienzo. El cambio de vestiduras señala un cierre del ciclo de duelo y una disposición a mirar hacia adelante. Finalmente, entrar en la casa de Jehová y adorar revela la reconciliación plena con Dios. El hombre que había caído profundamente ahora se postra, no en culpa sino en rendida gratitud por el perdón recibido. Este pasaje nos enseña que la verdadera restauración no se mide en la ausencia de consecuencias, sino en la capacidad de volver a la presencia de Dios con un corazón humilde. David no recibió la vida de su hijo, pero recibió algo mayor, la seguridad de que el Señor lo había perdonado y que su comunión estaba intacta. La adoración, en ese momento, no fue un ritual, sino la expresión de un alma quebrantada y restaurada. Además, esta respuesta marca la diferencia entre un corazón endurecido y un corazón conforme a Dios. Otro rey habría caído en la desesperación o en la rebeldía contra el Señor. David, en cambio, eligió adorar. Con esto demuestra que el verdadero arrepentimiento no termina en la confesión, sino en la rendición total de la vida a Dios. La restauración en la adoración también nos recuerda que después de las caídas, cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, tenemos 2 caminos: permanecer en la culpa o levantarnos en la gracia. David eligió la gracia, y ese acto lo convirtió en un testimonio vivo de que el perdón de Dios es más fuerte que el peso del pecado. Este cierre de 2 de Samuel 12 nos deja una enseñanza eterna. La grandeza de un hombre no se mide por su perfección, sino por su capacidad de humillarse, confesar y volver a adorar al Dios que lo perdonó. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.